Vamos a continuar con la clase, la sesión pasada, un poco de tiempo, y luego nos pasamos para terminar con la clase del día de hoy, ¿no? Con los riesgos en las contrataciones públicas. Y en la siguiente, pues ya vamos a entrar más a detalle de estos tipos de riesgos en las contrataciones públicas y aplicando también la directiva de 2017, ¿no? Que es para gestión de obras públicas, con los lineamientos del PMBOK, ¿no? A ver, para tener conocimiento, nosotros debemos de saber, ¿no? Debemos de conocer cuáles son los requisitos para la firma de contrato, para la suscripción del contrato. Los más importantes para una gestión de riesgos es el programa de ejecución. ¿Por qué lo digo? Porque este programa de ejecución de obra que te lo pide en el literal B, ¿ya? Y todos sus calendarios subsiguientes, entre sí son dependientes, obviamente, pero el detalle es que hay contratistas que copian y pegan la misma programación del expediente, ¿no? Y acá es donde viene el error. No se dan cuenta que, por ejemplo, si tenemos una obra de 4 meses, no, de 10 meses, ¿ya? Y los primeros meses de arranque, porque obviamente sea en obra privada o también obra pública, el arranque siempre va a costar. Si hablamos de obras públicas, pues los adelantos, el adelanto directo, de repente la obra está sujeta por fideicomiso, de repente tiene problemas la entidad bueno, obviamente que ya le dio el adelanto directo, pero tiene de repente problemas para darte el adelanto materiales, el contratista de repente también tiene problemas financieros o situaciones similares, ¿no? Entonces, eh, de este expediente adquiere esa información y lo presenta para la firma de contrato, ¿no? Porque de repente no tiene tiempo, no. ¿Cuál sería la recomendación en este caso? Es como uno de los requisitos para la firma de contrato, es la presentación del staff, ¿no? De los especialistas o de los profesionales de personal clave, ¿ya? Darle la contratación puntual, ¿no? Al residente de obra, obviamente que tienes que contratar o al menos elegir, ¿no? Elegir a tus especialistas y al residente de obra para que puedas obtener parte de, ¿no? Los requisitos para la firma de contrato. Entonces, si tú tienes un trabajo ya con el residente, le encargas a que se haga este tipo de programaciones de obras, entonces el residente, como va a hacer su propia obra, lo va a hacer lo más técnico posible, ¿no? Entonces, si es que le demandas hacer al residente de obra este tipo de programaciones, ya va a tener que bastante cuidado, ¿no? Con una programación con los meses iniciales de bajo porcentaje, ¿no? Lo más recomendable para este tipo de obras públicas. Porque si, como les repito, si cogemos en muchos de los casos el porcentaje del expediente técnico, ¿no? Empezamos con porcentajes altos como programación y a la hora de nosotros realizar la ejecución de la obra, empezamos realmente con porcentajes bajos y el hacer la comparativa con las programaciones presentadas, ¿no? Vamos a tener problemas y vamos a empezar ya a presentar calendarios acelerados e innecesarios, ¿no? Entonces, es uno de los riesgos más cotidianos, ¿no? De algunas obras públicas. Esto es para el inicio, no, es para firme de contrato. Para el inicio de ejecución, pues también hay algunas consideraciones. Por ejemplo, la entidad notifica de quién es el supervisor, según corresponda. Esto es dependiente, ¿no? Esto es dependiente de los requisitos para un supervisor que tienes que esperar, ¿no? Porque hay ocasiones que tiene la firma de contrato del contratista ejecutor y no tiene todavía ni siquiera la convocatoria de la supervisión. ¿Y cuál sería acá el riesgo? Es que el contratista
que también está en uno de estos artículos del reglamento, el contratista pueda solicitar una indemnización por el tiempo perdido. Tiene un plazo para que pueda esperar, ¿no? Y eso es perjudicable para la parte de la entidad, ¿no? Tiene que tener que darle lo que solicite porque está en su derecho el mismo contratista, ¿no? Entonces, es uno de los riesgos también que pasa, ¿no? Porque tiene que, si es que la obra es menor de 4.300.000, ¿no? Más o menos, de acuerdo a la ley de presupuesto que te menciona, ¿no? Tiene la obra menos, puede contratar a un inspector o equipo de inspectores para que pueda iniciar la obra cuando las previsiones están desde la convocatoria, ¿no? Entonces, ahí ya no se va a aplazar el inicio de ejecución, ¿no? Pero sí hay un artículo de este inicio donde te dice que puedes aplazar, ¿no? O diferir la fecha de inicio, ¿no? Es uno de los riesgos también que se ocasionan cuando ya tienes el contrato en la mano, pero no puedes iniciar. Dice así, la entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra en los siguientes supuestos. Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la ejecución de la obra hasta la culminación de dicho evento. Eso pasa en las zonas altas del Perú, ¿no? La sierra, la selva alta. Hay ocasiones y bueno, que a veces hay lugares, ¿no? Que llueve todo el año, pero hay meses donde llueve mucho más que otros meses. Entonces, no se puede empezar la ejecución, ¿no? Con normalidad. O también hay lugares que solamente llueve torrencialmente, los 4 meses más o menos, ¿no? Y entonces tiene que aplazarse o diferirse la fecha de inicio del plazo para que pueda eh, esperar hasta que el evento pase, ¿no? En caso la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en el literal A o B, vamos a ver cuál es el lado B, el supervisor, es respecto al supervisor y es respecto a este tema también es importante, literal B del 776, ¿ya? Punto uno. Este literal B siempre va a generar una situación en la cual genera expropiaciones, ¿no? O también genera el desconocimiento de personas que son posesionarias de lugares o áreas de terreno en la cual no son registradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la entidad bajo el expediente técnico te dice, sí, ya hay disponibilidad de terreno de todos los beneficiarios para un saneamiento en zona rural, ¿no? Entonces, tiene la disponibilidad y te da el terreno mediante el acta, ¿no? 100% seguro para que puedas empezar la ejecución. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya estás en la ejecución de la obra, hay algunos lugares donde tienes que pasar, ¿no? Y a la final es esta población, unas cuantas personas, son las que te imposibilita que avances en ese sector de repente, tanto en saneamiento como en carreteras también, ¿no? Donde no puedes realizar con normalidad, ¿no? No puedes realizar con normalidad la ejecución y puedas paralizar un tramo, ¿no? De la ejecución de la obra. Y entonces va a generar problemas, impactos económicos también para la entidad o también para el contratista, ¿no? Paralizar ese tramo generan ampliaciones de plazo, pérdidas ocasionadas por esa paralización y todo un problema, ¿no? Eh, entonces, esas serían las situaciones más importantes respecto a este artículo de inicio de plazo. Otro artículo que es importante también es la revisión del expediente técnico. Anteriormente, ya, ¿tienen problemas con... ¿Se escucha entrecortado? Ya, a ver, un segundo.
Ya, bueno, ya me acabo de prevenir. Ya igual de repente es el internet de la persona que está escuchando la sesión, ¿no? Bueno, me había asustado. Ya, estamos en la revisión del expediente técnico, en el artículo 177, ¿no? Acá estoy poniendo los plazos, ¿no? Pero en realidad esto te deriva, ¿no? Ya lo había indicado en los artículos, en diapositivas anteriores, ¿no? De que te menciona que tienes que poner los riesgos no previstos, ¿no? O los riesgos que se deberían de considerar para la ejecución, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que plantear las problemáticas que puedan ocasionarse cuando tienes ya más claro el expediente leído, ¿no? Por ejemplo, sabes que, por ejemplo, vamos a ver, estamos en una zona donde la rampa freática la encuentras a menos 50 centímetros, ¿ya? Y te das cuenta en el presupuesto que no está la partida de repente llamándose bombeo, para bombear el agua y de repente hacer tanto alcantarillado o la cimentación de una edificación, digamos, ¿no? Eso pasa en Chiclayo, que lo encontramos en zonas a menos 80, menos 90, menos un metro 20, ¿no? La rampa freática. Y no nos deja trabajar tranquilos a la hora de excavar, ¿no? Entonces, es una de las problemáticas que puedes registrar en este informe de revisión que lo tiene que realizar el residente de la obra, ¿no? Presentar mediante carta a la supervisión con la firma de la carta, la firma del contratista, ¿no? Pero el informe tiene que ser residente, obviamente, ¿no? Y los plazos son de 15 días o de 30 días, dependiendo de la cantidad de plazo de ejecución. A partir de esto, ya el supervisor, aparte también que revisa el expediente, revisa el informe, ¿no? Complementa ello y también presenta su informe de supervisor o inspector a la entidad. Lo malo de esto, ¿no? Lo malo de esto, que no tiene un plan de respuesta. Esto es lo malo de este artículo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque ¿qué ganas, ¿no? Cuando estás empezando, de repente, digamos, los primeros 30 días de una hora de año y medio, ¿ya? El primer mes, ya pones una lista de riesgos que pueden ocasionarse durante la ejecución, ¿no? Ya le advertiste a la entidad, pero no ayuda en nada. No hay un plan de respuesta. Como por ejemplo, hay un plan de respuesta que mayormente los proyectistas, como siempre repito, los proyectistas solamente lo presentan porque es parte del expediente técnico y que te tienen que aprobar mediante resolución y pagarte tu última parte, ¿no? Y con eso basta. Esa es su meta de un proyectista. No tiene una visión de que la obra tenga un buen funcionamiento, ¿no? Para que no tengas problemas con consulta de repente, o adicionales de obra. Entonces, es complicado, ¿no? No tener un plan de respuesta, pero sí debería de la empresa, el contratista, sea el consorcio o sea de repente una sola empresa, ¿no? Debe formar o hacer por parte independiente un plan de respuesta. ¿Por qué? Porque ya sabe que tiene que realizar un calendario personal, ¿no? Un calendario de consultas. Voy a hacer la consulta, ¿no? Tal fecha, voy a hacer la consulta de esto. Entonces ya se empieza a organizar. Si hablamos de consultas por cambio de expediente técnico, tiene que hacer su informe con tiempo, ¿no? Para las ampliaciones del plazo, todas las consultas tienen que hacerse con tiempo. ¿Por qué? Porque vaya a ser que tenga una atribución, no sea atribuible al contratista, ¿no? Es la causal de una ampliación del plazo y demore, que la entidad demore, ¿no?
entregarte la respuesta de esta consulta y no esté en ruta crítica, ¿no? Porque lo hiciste muy tarde de repente, la consulta, ¿no? Y ya no te compete, dependiendo también en el análisis que se obtenga. Pero siempre se recomienda hacer las consultas antes de, iniciando nada más esos planes de respuesta que tiene que tener el contratista para que pueda hacerlo con tiempo, inclusive las prestaciones adicionales. 15 días para una prestación adicional no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Entonces, es recomendable que se prevenga, ¿no? Con la poca información que pueda recibir al tener que leer todo el expediente técnico para que haga su propio informe. Este informe no es relleno, ¿ya? No debe ser solamente un relleno, porque también hay contratistas que solamente presentan por presentar, ya como sabe que no tiene no hay penalidad, no hay una dependencia de este informe, solamente se archiva en la entidad, ¿no? Presentan cualquier cosa y a las finales, pues no sacan provecho de nada, ¿no? De nada. Ya. Eso es dependiente del análisis que se tenga, ¿no? Bajo la consulta de, a ver, vamos a leer la consulta, dice, ¿con cuánto tiempo antes de afectar la ruta crítica debe de hacer la consulta? Ya. Si nosotros hacemos una consulta, tiene su tiempo de duración, ¿no? Tiene su tiempo de duración. Cuando ya sabes, por ejemplo, si hoy día empieza a afectar mi ruta crítica, y recién hago hoy día la consulta, pues lógicamente cuando ya la entidad de repente me tenga que notificar, ya terminó mi ruta crítica en el calendario, ¿no? Terminó mi ruta crítica en el calendario, me sigue afectando personalmente, pero ya no me sigue afectando el calendario, porque el reglamento dice muy claro que tiene que afectar al calendario vigente. Entonces, me está afectando a mí personalmente, pero al calendario no, y no te van a dar ampliación del plazo. Entonces, no es recomendable hacerlo a última hora. Pero tampoco te puedo dar una fecha de cuánto tiempo antes, porque tienes que hacer de fechas, un análisis de fechas, de cuáles son los tiempos máximos de consultas, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, cuáles son los tiempos máximos de consultas para que esto, ¿no? Para que esto coincida con una anterioridad, para que justamente la ampliación del plazo se pueda dar. Porque depende del análisis que se tenga para las personas o los residentes o los especialistas en estos detalles, ¿no? Que puedan generar ampliaciones de plazo con tiempo, ¿no? Porque hay ocasiones que el residente de obra lo tiene que hacer, ¿no? O a veces la misma contratista contrata, ¿no? A un personal externo especializado en estas situaciones, ampliación de plazo, adicionales de obra, ¿no? Para que pueda generar y se pueda organizar ordenadamente, ¿no? Bueno, esto es respecto a la revisión de expediente técnico. Bueno, acá vamos a comentar la siguiente obra. Acá está. Acá hay algo importante, ¿ya? El supervisor, que lo vamos a ver leer también, el supervisor tiene que tener mayor o igual a la experiencia del residente de obra, ¿sí? Mayor o igual al expediente, a la experiencia del residente. Pero hay ocasiones, ¿ya? Hay ocasiones en en las licitaciones que ha sucedido en una experiencia propia, donde, por ejemplo, ya, residente de obra, no estaba bien de repente procedimientos de elección, porque la experiencia que te pedía para residente de obra creo que era de 4 años, ¿ya? Para una carretera rural, a nivel de afirmado, ¿ya? 3 años creo, 4 años. Entonces, este ingeniero tenía la experiencia de pavimentos, ¿ya? Tenía experiencia
de pavimentaciones en ciudades, o también carreteras en la costa, ¿no? Entonces, es diferente una carretera en la costa, ¿no? que una carretera en la sierra, en el cerro, claro, en el cerro. Entonces, obviamente vas a tener complicaciones en la ejecución. Y acá hubo un problema, ¿no? Entonces, cuando estuve trabajando en esa empresa, analicé este tipo de riesgo. ¿Por qué el ingeniero residente no tiene la capacidad, si tiene varios años de experiencia como ingeniero, ¿no? Pero no tiene el desenvolvimiento, la forma de trabajar para este tipo de obra, ¿no? Entonces, me puse a revisar el procedimiento de selección y lo que presentó el contratista, ¿no? Esta experiencia de este ingeniero. El ingeniero obviamente no era malo, sino que tenía experiencia netamente en ciudad, en costa, ¿no? En costa. Y acá era pues en un pueblito, ¿no? Un pueblito, eh, o sea, de un distrito, un caserío, era un caserío pequeño, ¿no? Que conectaba, creo que cuatro pueblitos, cuatro caseríos, ¿no? Y pues obviamente ahí había cortes en media ladera, ¿no? Había también cortes con voladura, y esa experiencia no había tenido este residente. Pues, ¿qué tuvo que hacer este contratista? Tuvo que cambiar de residente de obra. Lo cambió, buscó otro ingeniero que cumpla con las condiciones, pero que ya haya tenido experiencia de, en ese tipo de obras, ¿no? Entonces, es importante analizar, ¿no? En la experiencia que se tenga, porque no es fácil también decir, no, a ver, tú tienes un, un tipo, bueno, en ese tiempo había un diccionario Lexus que era un libro bien, bien grande, ¿no? Entonces, estos ingenieros a veces tienen bastantes años de experiencia, pero justamente en la obra hay situaciones en las cuales ya está desfasado en su tecnología personal, ¿no? O de su propia experiencia. Entonces ahí donde vienen ya los riesgos por falla del profesional, en este caso, ¿no? Vamos a ver, listo. Entonces, igual para el supervisor, ¿no? Igual para el supervisor. A veces se arriesga tanto la entidad en poner inspectores, ¿ya? Escuchen, acá dice bien claro que el supervisor tiene que estar igual o mayor al residente de obra, ¿ya? Igual o mayor la experiencia, ¿dónde está? Al residente de obra, aquí está. El perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria, procedimiento, según corresponda, ya cumple al menos en la experiencia y cualificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. O sea, de acuerdo a las bases, si el residente dice 3 años, entonces el supervisor tiene que tener más de 3 años de experiencia para las bases del supervisor o para la experiencia del inspector. El inspector tiene que ser un funcionario o un servidor, dice acá, ¿no? Funcionario o un servidor de la entidad. Uno que esté de repente contratado en la entidad, ¿no? En un contrato, o ¿no? Sea nombrado o sea de repente un funcionario también. Entonces, este inspector, entidades de repente que no tiene conocimiento o se arriesga en empezar las obras por presión de repente porque se acaba la gestión, se acaba el año, ¿no? Y empiezan a designar inspectores como locos. ¿Qué pasa acá? Que hay personal interna, ¿no? En la oficina de supervisión, de repente, oficina de obras o de infraestructura, de ingenieros jóvenes que no tienen la experiencia igual o mayor al residente. Y empiezan la obra así, bueno, si es que no tiene experiencia de repente, para el contratista está feliz, porque no te va a observar.
también es doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente llega un ingeniero nuevo que todo lo ve cuadriculado, pues y no tiene la experiencia de nada, ¿no? Y empieza a observar cosas que no tienen sentido. O como también llega un inspector tipo veedor, que solamente va, mira, firma, llena cuaderno de obra, le contesta lo que el residente pone y nada más. Entonces, este riesgo también se da, ¿ya? Este riesgo también se da, que ponen inspectores sin experiencia, ¿ya? Sin experiencia para las ejecuciones de obras cuando está en convocatoria el procedimiento de selección de una consultoría de obra que es la supervisión. Ya, vamos a seguir avanzando. Ya, desde el año 2011, la ley de presupuesto dice que tiene que haber supervisor más de 4.300.000 del valor referencial. Ya, tiene que haber supervisor. Menos de esta cantidad puedes nombrar inspector. Pero también hay entidades públicas que te pone un inspector sabiendo que tiene 20 millones la hora, ¿no? Ya quieren empezar ya y pone un equipo de inspectores y un inspector principal, ¿no? Entonces ahí también es un error de la entidad pública. Bueno, este del año pasado, este año también se repite, de 4.300.000, ya debe contratar obligatoriamente la supervisión de obras. Listo. Pero del valor referencial, ¿dónde está? Cuando el valor referencial de una obra sea mayor o igual. Ya. También aquí hay en el caso de obras convocadas paquete, no, entidad controla los trabajos efectuados aquí. En el complemento de este 187.1, se dice esto, además de la debida y oportuna administración del riesgo durante todo el plazo de la obra. ¿A qué se refiere? Bueno, yo ya lo mencioné sesión pasada, ¿no? Ya lo mencioné, pero esto es. Esto es el resumen, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? De la directiva 12 del año 2017, ¿sí? Que se viene a repotenciar en los reglamentos posteriores a este año, ¿no? Acá te enseña de manera básica, inclusive te da un lineamiento, no, un ejemplo, una guía se llama, para cómo aplicar la directiva, ¿ya? Para, las, para los proyectos públicos, a nivel de expediente técnico hasta la firma de contrato, que tiene que estar establecido en las cláusulas correspondientes a un contrato de ejecución. Vamos a leer la consulta. Dice, si la obra es por administración directa y mayor monto debe tener también, ya, esto de acá, ingeniero Jorge B. Ordóñez, buenas noches. En una obra por administración directa, tiene su propia directiva de Contraloría, ya, que recién ha salido, es todo un tema ya. Se estaba regiendo por un reglamento, decreto del año 88, y todos estos años ha estado regiendo a esa normativa básica, tenía pocos artículos, no tenía mucho detalle, estaba trabajando con obra físico y todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que pasa es que ya con tantas problemáticas que existe en las obras, que también es parte de los riesgos, las consecuencias, los impactos realizados durante los años gestionándose con esa normativa del año 1988. ¿Cuáles han sido los impactos? Impactos sumamente millonarios, en soles, mejor dicho, ¿ya? Pérdidas al Estado, en paralizaciones de obra, en realización de muchas prestaciones adicionales por fallas de expediente técnico,
¿no? También por disponibilidad de terreno y otras cosas más. Entonces, esos riesgos prácticamente que han pasado, lo analizó Contraloría. Al analizarlo ello, hizo su plan de respuesta. ¿Cuál fue? Generar una directiva, pero lo propuso en el año 2000, más no recuerdo, 2018, fue denegada, ¿ya? Pero nuevamente lo propuso recién en el 2022, creo, y ya pues obviamente ya ha sido considerada, pero también hubo una situación de negación porque las municipalidades o los gobiernos regionales no les convenía porque ellos mismos estaban trabajando con sus propias directivas. Al haber falencias en una normativa, ellos mismos generaban sus propias directivas de ejecución de obras por administración directa, que a su antojo era, bueno, cada uno tenía a su antojo, de repente con la finalidad de perjudicar al profesional y salir libre como político, en resumen. Entonces, estas dificultades han tenido unos resultados con bastantes pérdidas económicas al Estado. Entonces, se propuso la ley y fue derogada al instante, creo que al mes. ¿Por qué? Porque cometieron un error que solamente iba a ser por 50 UITs, más o menos fue así, no recuerdo la cantidad. Así decía la ley, ¿no? Y fue derogada al instante porque no iban a permitir que las entidades públicas no puedan ejecutar con más cantidad de presupuesto y todo un tema. Luego de ello salió ya otra ley, ¿no? Otra ley creo, por las lluvias de hace 2 años que hubo, por emergencia también. Entonces, en uno de esos artículos menciona que ya debería de aprobarse, ¿no? No, se le está designando un plazo determinado por 90 días a la Contraloría para que pueda realizar una directiva. Y recién ha salido la directiva este año, ¿ya? Ha salido la directiva y a partir del 1 de junio estaba pronosticado para que pueda dar inicio de la aplicación de esa directiva de la Contraloría para obras por administración, no, por administración directa, ¿ya? Entonces, ese tiene otro reglamento, ya no es este es por ley de contratación del Estado, ¿ya? Pero también tiene su gestión de riesgos, ¿sí? Aparte, y bueno, es una directiva nueva y tiene situaciones que proponen, ¿no? Cosas mejores, pero todavía está en prueba, porque, bueno, se va a aplicar, pero van a haber resultados de repente de aquí a un año, más o menos, y para ver si funciona o no funciona. Entonces, este es el formato que lo vamos a ver a detalle más adelante, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Cuadro de obra. Este tipo de riesgo también era típico en las obras públicas, ¿sí? ¿Cuáles eran? Cuaderno de obra físico. Yo soy el residente, me peleo con el supervisor. Yo soy el supervisor, me peleo con el residente. No te dejo llenar cuaderno de obra. Fue un tiempo así. Hasta que salieron las penalidades, ¿no? O también salieron las penalidades, que también está en la normativa, ¿ya? En la cual no eh, deben de permitirse el acceso al cuaderno de obra en físico. Entonces salió eso. Ya. Otro caso. El cuaderno de obra, hay situaciones, bueno, si no hay notario, pues de paz. Había días en lugares sumamente lejanos de la tecnología, llevabas tu cuaderno de obra
El juez de paz de repente no paraba en su casa, tenía que esperar hasta que llegue y que de repente tenga tiempo para recién legalizar el cuadro. Hasta eso ya la obra pues está avanzando, ¿no? Y no está poniéndose al día y hace un juego de fechas, que no debería de hacerse así, ¿no? Entonces ya se empieza con la corrupción, con la corrupción, pues, ¿no? Desde ese momento. Como también casos en que los contratistas cambiaban los folios, ¿no? Compraban otro cuaderno idéntico y a su antojo, con coordinación con la supervisión e inclusive con la entidad, cambiaban, ¿no? Se cambiaban los folios y reemplazaban los cuadernos de obra, reemplazaban las hojas, lo pegaban y lo hacían pasar como si no hubiese pasado nada. Que habían de repente asientos de cuaderno de obra comprometedores, ¿no? Que podían ocasionarse problemas más adelante para el residente o el supervisor, ¿no? Y cosas así. Entonces, ha salido ya desde el año 2020 la directiva 09, lineamientos para el uso de cuaderno de obra digital, ¿ya? Esto es una gran ayuda porque ahora las consultas que se hace, ahora puedes subir tu información en PDF para que tenga mejor accesibilidad. En cambio, en el cuaderno de obra físico tenías que presentar tu informe en físico, ¿no? Y pues a veces los informes, pues, te llenan de papeles, te llenan de documentos, y al final no tienes cómo, 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 cómo organizarte. A veces el documento se pierde. En cambio, acá, en cuadro de obra digital, son tres usuarios. El área usuaria, el representante del área usuaria de la entidad, el residente, el supervisor y nadie más. Estos tres tienen acceso exclusivo para el llenado del cuadro de obra digital. Lo que ponga el supervisor, lo que ponga el residente, le llega el correo de las tres partes. Por ejemplo, yo soy el residente de obra, pongo mi asiento y le llega el correo de la entidad, ¿no? Y le llega el correo del supervisor que ya escribió el residente. Y así viceversa entre las partes, ¿no? Entonces, si yo ya pongo una consulta, el supervisor ya sabe, lo puede ver desde su celular, y el coordinador de obra o encargado de la obra por parte de la entidad, representante técnico, ya sabe también que ha puesto una cosa. En cambio, cuando había cuadro de obra en físico, el coordinador tenía que ir una vez al mes porque de repente estaba en otras situaciones de sus labores. Llegaba a la obra una vez al mes, el cuadro de obra lo desaparecía. No está en el otro frente, sabiendo que el coordinador de repente no tiene el tiempo necesario para irse al otro frente, porque el otro frente tiene bastantes dificultades en acceder físicamente, ¿no? Entonces no lo escondía. Otras cosas también que aquí la entidad pues tenía más desconocimiento. Solamente cuando llegaba un mes de partes tenía conocimiento ya de que llegó consulta, llegó ampliación del plazo, llegó todos los documentos por mes de partes. Pero en cambio, ya con esta situación tecnológica de cuaderno obra digital, ya están en información, las tres partes ya están informándose de lo que esté pasando en la obra. Tampoco es obligatorio estar llenando todos los días. Ojo que para la administración directa sí te obliga a llenar todos los días. ¿Ya? Hay uno de los párrafos de su contenido de la nueva directiva que te dice que tienes que llenar todos los días los avances y todo lo que es por administración directa. ¿Ya? Sí, lo que acabo de mencionar son las ventajas y las desventajas. Ah, la desventaja de cuadro, sí, la desventaja de no lo he dicho.
Las ventajas, pero para las ventajas ya tiene su plan de respuesta el OCE, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que no hay línea, pues, ¿no? Si no hay conectividad, lo que tiene que ser, lo que dice el lineamiento, ya, lo que dice esta directiva es que cuando no hay conectividad, tienes que solicitar antes de la convocatoria como entidad, antes de la convocatoria, decir, ahí también hay un formato, solicito el acceso a cuaderno de obra en físico, ya que en la zona tal, le ponen las coordenadas, ¿no? El lugar, el distrito, todo. No tiene conectividad fluida para el acceso a un cuaderno de obra digital. Entonces eso lo evalúa, lo ponen en su mapa de, ahí, el OCE tiene, pues, ¿no? Su mapa de conectividades, ¿no? Para ver qué redes da en esa zona, en esas coordenadas que la entidad le ha puesto, ¿no? Entonces evalúa y te contesta, indicándose, efectivamente se demuestra, ¿no? Así con esas palabras más o menos, se demuestra efectivamente de que el lugar tal no tiene conectividad al Internet, por lo tanto se le accede, ¿no? Se le accede el uso del cuerno de obra en físico. Eso ya está monitoreado, esa es la desventaja. Otra desventaja también es que, bueno, por parte de lo que nunca debe pasar, por parte del contratista a veces pone cosas, ¿no? Pone cosas que no puedes proyectar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si ya pones estás ejecutando la obra y quieres una proyección en cuadro de obra, a veces lo podías llenar en las dos últimas semanas y te pones al día. He hecho tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y a las finales se podía proyectar, que te ponías al día, mentías, ¿no? Pocas palabras, mentías, que has hecho tales actividades y encajaba con la valorización. Pero en campo decía otra cosa. Es una desventaja entre comillas para el contratista, pero en realidad no debe ser así, ¿no? En cambio, en el cuaderno de obra digital no puedes hacer eso, porque cada día que tú anotas está registrado el día y la hora. Anoto el día, el evento de ampliación de plazo. Se dio el evento de ampliación de plazo, inicio de causa. Cuando se acaba el evento, fin de causa. En cambio, en cuaderno de obra en físico, manejaba las fechas. Ingeniero supervisor, mire, tengo el inicio causal tal fecha, no te preocupes, ponlo. Entonces, hay espacio, sí, acá tengo un espacio de dos líneas. Enero, la ampliación de plazo, no, inicio de causal, ampliación de plazo por tal afectación de las partidas, tal, 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 ¿no? Y podías hacer esa jugada. Y en cambio, acá son desventajas entre comillas, pero en realidad pues es un delito, se llama colusión. Estás de acuerdo, estás afectando económicamente, porque esto es una afectación, ¿no? Económica. Estás haciendo predicciones, por ejemplo, o estás realizando ampliación de plazo que no se te amerita. Entonces son impactos económicos que generas a las entidades públicas, ¿no? Entonces es un delito, no debe pasar. Y bueno, hasta la fecha es la redacción de este artículo. Bueno, acá lo he tapado porque es confidencial, ¿no? Pero este cuaderno de obra es un ejemplo del cuaderno de obra físico. Está el acta de entrega de terreno, el acta de inicio de obra, el acta de legalización del cuaderno de obra, ¿no? El sello de legalizado, ¿ya? Ahí está. Sigue habiendo una falta de tecnología de repente, es cuando ahora estos párrafos está mencionando como para un cuaderno de obra físico, que en realidad debería mencionar también cuaderno de obra digital y no solamente depender de una directiva. También debería de haber un párrafo, un par de párrafos con el contexto de cuaderno de obra digital. ¿Ya? Listo, entonces, a ver, vamos a ver, ya, por ejemplo, qué es lo que mencionaba yo, ¿no? Se- Esto ya se fue vinculándose con el tiempo, ¿no?
cuando entre el residente y el supervisor se peleaba, y dice, si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de penalidad, equivalente al 5 por mil del monto de la validación del periodo de cada día de dicho impedimento, ¿no? Hasta cuando hay peleas de estas dos personas. Y también algunos contratos, pues, se calculaba ello, ¿no? Sí. El contratista personal no permite el acceso cuando obra al supervisor. Entonces, acá se le aplicaba con justa razón, pero para ello también tenía que tener un sustento. A su juicio, el supervisor puede decir, no, no, no me permitió. Entonces, tiene que demostrar, ¿no? Es una acusación subjetiva al final. ¿Por qué? Porque no demuestra, puede decir, no, ¿qué pasa si miente también, ¿no? Puede decir, a él se le aplica la penalidad porque no me dejó el acceso al cuaderno. ¿Cómo se puede demostrar eso? No se puede demostrar. Es un poco controversial, ¿no? Controversial. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, las consultas, estoy leyendo, vamos a ver, ¿verdad? Ya. ¿Qué pasaría si una de las partes cierra el cuaderno de obra cuando aún no acaba la obra, ya sea por tiempo atrasado o partidas no ejecutadas? A ver, si una de las partes cierra el cuaderno de obra, ya, ¿por qué tiene que cerrar? Pues no puede cerrar si aún todavía no acaba la obra, ya sea por tiempo atrasado o partidas, ya, acaba la obra. Bueno, si no acaba la obra, ya están implicándose, ¿no?, a penalidades. No puede cerrar cuando obra, no se puede. Se cierra cuando ya está, incluso cuando ya está el acta de recepción. ¿Ah? Ya, por aquí está. Ahora vamos a ver. Eh, cuando, pues, cuando obra es cerrado por el inspector, cuando la obra haya sido recibida. Ahí está. 192.3, ¿no? El cuaderno de obra es cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la entidad. Si hablamos de cuaderno de obra físico, se pegaba ahí, ¿no? Se pegaba la recepción, no, no. Pues la situación que se demostraba, ¿no?, ya ha sido recepcionada con acta de recepción, ¿no? Y bueno, ese era el medio que se tiene que cerrar cuando usted recepcionaba. No se puede cerrar un cuaderno de obra. Tiene que haber ahí, dependiendo de quién lo cierre también, ¿no? Tiene que haber ahí como una discrepancia entre las partes y puede irse a controversia, ¿no? Porque tiene que solicitar el cuaderno de obra para seguir con el llenado, ¿no? Sobre todo el supervisor no puede decir que ya terminó la obra si todavía está atrasada, no ha terminado las partidas, ¿no? Tiene que tener en cuenta eso, ¿no? A ver, ¿qué más? La otra consulta es larga. Dice, una consulta ingresó sobre ampliación de plazo y hecho generador de atraso. El caso es, durante la ejecución de un servicio se genera un hecho generador ajeno a la contratista, ¿ya? Y la entidad en diversas oportunidades presenta persistencia del hecho generador y nuevos hechos generadores, ¿ya? Sin embargo, el hecho generador principal no culminaba. La parte presentada persistencia de hechos generadores presenta ampliación de plazo en una oportunidad. La entidad le comunicó denegado una ampliación de plazo por no presentar evidencia de culminación del hecho generador, ¿ya? Hubo demoras en la respuesta de la entidad, lo cual la contratista asume que por silencio administrativo se le ha otorgado la ampliación del plazo. Esto tiene sus plazos, ¿ah? ¿Ya? Pero esto es de otro tipo de contrato, no es contrato de obra, ¿ya? Es de un servicio, ojo, tiene otro artículo, porque el artículo de obras es el de 189, 190, creo, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Y a ver, aquí está. Ya, consultas, adicionales, ampliación de plazo, 198, ya, 197 y 198. Tiene sus plazos, ¿ya? Hubo demoras de la respuesta de entidad, lo cual la entidad asume que por silencio
se ha otorgado la ampliación de plazo. Bueno, eso sí tiene razón, obviamente, porque la ampliación de plazo, eh, cuando lo solicitas, tienes un plazo determinado. Hoy vamos a ver, voy a abrir el reglamento ya. Finalmente, el contratista presenta un documento que determina la compensación del derecho generado y solamente presenta ampliación de plazo por el último periodo posterior a la última solicitud de ampliación considerada aprobada por silencio. La entidad determina que las ampliaciones previas. Ya. Aquí son denegadas con su experiencia, como vería el caso, la entidad está equivocada. Bueno, acá tú mismo estás dando una respuesta. Vamos a ver ampliaciones de plazo cuando son contratos diferentes al de las obras, ¿ya? Vamos a ver, reglamento actualizado, ¿ya? Vamos a ver, reglamento, ahí está. Creo que les pasé el link la vez pasada de cómo acceder a esta información, ¿ya? Vamos a ver, reglamento, modalidad de protección, ¿ya? Vamos a ver, primer plazo, todo está en la 100, a ver, está antes de la 160. para, para responderte tu consulta, ¿ya? Yo creo que es corto el tiempo, está avanzando. Ya, 158 ya me voy, gracias. 158 ya, aquí está. Mira, así no tenga la razón, ¿ah? Así no tenga la razón el contratista, aquí está, mira. Bueno, prueba adicional siempre y cuando afecte el plazo, ya es uno. Me imagino que tú te vas por la B, ¿no? Por atrás y para decisiones no imputables al contratista. El contratista solicita una ampliación de plazo de 7 días hábiles siguientes a la notificación de aprobación. Bueno, ese no. La entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista. Ha sido cambiado, este numeral ha sido cambiado ya. Entonces, a ver de abajo hacia arriba mejor, ya. Caso controversia, 30 días hábiles, la ampliación de plazo en contrato de bienes o para una prestación de servicios en general y consultoría en general da lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. Ya. Está bien. La ampliación de plazo, contratos de bienes, ya ese ha sido reemplazado, la 5 la 4 no. La otorgada, la entidad amplía el plazo de contratos directamente vinculados al contrato principal. La entidad resuelve dicha solicitud y notifica a través del CAC su decisión cuando dice en plazo de 10 días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. Al no existir pronunciamiento expreso, se tiene como aprobada. Este es. Si ya cumpliste los 10 días hábiles, obviamente va a ser aprobada, ¿no? Claro, 158 del reglamento. O sea, esto de acá, como es un servicio, te riges a la 158.3, ¿ya? Tú tienes que presentar dentro de tus 7 días hábiles, ¿sí? Y la entidad tiene 10 días hábiles, ¿ya? Siguientes. Plazo de 10 días, computar el día siguiente, ¿ya? Entonces ahí vas a ganar tu ampliación de plazo, no hay otra más, no tienes por qué ya sustentarlo porque hubo silencio administrativo y eso es automático, no puedes seguir explicándole, ¿no? cuál ha sido tu razón, ¿ya? Pero hay que tener un poco criterio, ya en esta parte que ellos también pueden abogar por lo siguiente. Si no cumple uno de estos dos, puede que no sea aprobado tu controversia, si es que se va a controversia, obvio, ¿no? ¿Ya? Ellos pueden decir, ya está bien, venció mi plazo, pero me venció mi plazo ¿sobre qué? Sobre una disque o sobre una supuesta, presunta causal de ampliación del plazo, pero no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Supuestamente. Entonces hay que tener cuidado con el caso que estás poniendo para ver si es que no es imputable al contratista que está haciendo el servicio, ¿ya? Porque muchas veces las entidades también, en su contra,
por no generar ampliación del plazo, para no pagar gastos generales, ¿qué hacen? Pues buscan cualquier cosa, qué situación, para no generarte ampliación del plazo. Y encima, para no pagarte, te aplican penalidades, justamente, que al final no te paga nada. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Son denegadas, ya va. Sucedió un caso en una obra en la zona de Piura. El supervisor cerró el cuaderno de obra por tiempo atrasado. Eso era mi duda. Allá, no, no, el supervisor no puede cerrar. Está equivocado. Tiene que terminar, ¿no? Tiene que terminar. De repente el supervisor ha querido renunciar, será, ¿no? Estaba apurado, de repente. Pero en realidad no. No, ahí dice bien claro el reglamento, punto 3, ¿no? Que tiene que estar recepcionada ¿no? con la conformidad del caso. ¿Ya? ¿Qué más? Sin embargo, la ley de procedimientos administrativos indica que solo es procedente el silencio administrativo cuando la solicitud de ampliación tiene sustento adecuado. Claro, y por oficio el titular de la entidad puede anular. Claro, o sea, como te digo, ¿no? O sea, tiene que haber una sustentación, ¿no? Cuando se le vence el plazo, tiene que haber una base, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, a ver, si yo te pido una ampliación del plazo por demoras y yo sé que es por mi culpa. Yo sé que no quería pagar a mi gente, ¿no? No he querido pagar a mi gente, que no tengo el financiamiento adecuado, he hecho mala inversión de repente, ¿no? No pago a mi gente me paraliza, ¿ya? Es un atraso y y a mí se me ocurre realizar una ampliación de plazo por atraso, por problema social. Entonces, ¿la entidad qué hace? Ya, uy, se le venció el plazo. Bien, silencio administrativo, dice el contratista. Por fin yo ya puedo acceder, mis días paralizados los voy a recuperar. No, la entidad pues va a tener que ver la base. ¿Cómo vas a solicitar algo que tú sabes que no es? Tiene que ser bien claro, no imputable. Pues, estás demostrando la imputabilidad con documentos de SUNAFIL, por ejemplo, documentos del misma de comunicación entre poblador, bueno, trabajador o ex trabajador versus supervisión, porque a veces también así, ¿no? Le manda documentos a la supervisión, le manda documentos al contratista. El contratista no le manda documentos porque nunca te lo va a recepcionar, pero sí le manda a la supervisión. Entonces ahí demuestra que ha sido recepcionada por la supervisión, tiene conocimiento, también le manda el documento a la entidad para conocimiento y lo remata con su NAFIP. Entonces ahí se demuestra que nunca hubo ninguna causal y se anula esta, esta ampliación de plazo, ¿no? Como estaba indicando. Bueno, no sé si absorbí su consulta, ingeniero. Bueno, es lo que puedo aportar. Continuamos para no demorar, vamos a continuar, para seguir con la siguiente sesión, ¿ya? Sé que va a haber bastantes temas por conversar, pero tenemos que avanzar, ¿sí? Estoy más o menos repasando lo que consiste en resumen el reglamento, pero viendo sus defectos de cada uno, ¿sí? Defectos de cada uno. Sus defectos de cada uno, ahí está. Procedimiento de consultas. Consultas, bueno, es un esquema, ¿no? Propio, donde dice el residente formula las consultas, si que es por modificación del expediente técnico, tiene este procedimiento, y si no requieren opinión del proyectista, tiene este procedimiento, ¿ya? Con las consultas, ya, por ejemplo, si no requieren opinión del proyectista, cuando son consultas simples, no hacen ningún informe, solamente en el cuaderno de obra lo pronuncia, y el supervisor tiene 5 días para absolver, ¿ya? En la parte donde sí haces una consulta importante, ¿no? Relevante, para que puedas
tratar de modificar el expediente, pero de manera sustentatoria. Indicas, no, acá hay una deficiencia de expediente técnico. Acá hay una situación en la cual es un vicio oculto. Necesito que me aclares esto, porque yo no voy a estar, no, bueno, ese tampoco vas a ponerlo. No, no va a estar asumiendo todo el presupuesto, no, 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 no considerando el expediente y lo va a tener que hacer gratis, supuestamente, ¿no? Eso no va a pasar. Entonces tienen que hacer la consulta técnica, ¿no? Las consultas deberían, bueno, bajo recomendación mía, deberían de realizarse de manera de pregunta, ¿ya? Pregunta. ¿Por qué? Porque si direccionas una pregunta, si yo te pregunto la hora, ¿qué me vas a responder? La hora. Si yo te pregunto, ¿cuántos años tienes? Te vas a responder, ¿cuántos años tienes? No, no vas a decir, no, no sé. ¿No? Entonces, tiene que ser la pregunta objetiva, no subjetiva, ¿ya? Objetiva. Tienes que preguntar por el punto que estás en la duda y que tú sabes que te van a responder eso y nada más que eso, ¿sí? Eso es lo recomendable para una consulta. ¿Y por qué lo digo? ¿Qué pasa si es uno de los riesgos también generados en obras? ¿Ah? A veces el residente tiene problemas con las redacciones en documento, ¿ya? Hace su consulta, pero hace una consulta que al nivel de Cantinflas de repente, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a entender, no? El supervisor no entiende, ¿no? Lo manda al proyectista, o lo manda a la entidad, ¿no? ¿Cómo está el procedimiento ahí? Lo manda la entidad pues lo manda el proyectista te devuelve la consulta y al final es todo el procedimiento por nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvo una buena redacción el residente de la... ¿Qué hace nuevamente? Consultar, porque no, no ese no era la respuesta. Acá también hay un tipo de controversia, ojo, porque a veces el residente no tiene una buena redacción, como repito, y lo presenta y después se queja diciendo, no, yo pregunté algo y no me respondieron. Genera una ampliación de plazo porque mi ruta ya está en ruta crítica, inicio causal, por la absolución errónea y ambigua del, de la entidad, incumpliendo los plazos correspondientes y afectando mi ruta crítica, ¿no? Lo que indica el último párrafo del artículo 193, ¿ya? Entonces, eso es la complicación que obviamente no te va a dar una ampliación de plazo porque la parte de la entidad, su respuesta va a ser su redacción, la redacción del residente de obra no tiene, no tiene una buena redacción en la cual no es entendible, ¿no? No es entendible. Y como no es entendible, te va a tener que responder cualquier cosa. En cambio, cuando el residente de obra tiene consulta bien formulada, su análisis bien planteado, sus conclusiones bien objetivas, formulas tu consulta, lo envías al supervisor, el supervisor lo envía a la entidad al proyectista nuevamente, bueno, si es que se pronuncia, ¿no? Hay ocasiones que ni siquiera dice nada, ¿no? Le dice nuevamente a la entidad le devuelve una respuesta ambigua nuevamente. Bueno, ahí sí tiene razón el residente de hacer un inicio causal porque no le contestaron nada, ¿ya? No le contestaron. Entonces hay que evitar este tipo de situaciones. ¿Y cuál es el plan de respuesta? Hacer una consulta objetiva, ¿no? En manera de pregunta. En manera de pregunta. Si preguntas algo, te va a responder ese algo, ¿sí? Bueno, vamos a la parte de prestaciones adicionales, ¿ya? También es otro tipo de... Prácticamente esto ya viene a ser una parte de una mala gestión de riesgos, ¿no? Una mala gestión de riesgos, en la cual el mismo que hizo su formulación de riesgos, que ahí también es otro error, ¿ah? De la entidad,
La entidad le dice, a ver, proyectista, haz tu gestión de riesgos, toma, es parte de tu expediente. Entonces, jamás va a poner por deficiencia de expediente técnico, jamás va a poner ese tipo de riesgo. Jamás te va a poner, va a haber adicionales de obra, jamás lo va a hacer. Entonces, acá tiene que ver eh, apostar, no, apostar no, sino tiene que ser más, más eficiente la revisión de la parte de la entidad para aprobar por resolución el expediente técnico. Ver bien el expediente técnico, que esté bien planteado, aprobar buenos expedientes técnicos, no aprobar cualquier cosa, para evitar estas consecuencias. Estas son las consecuencias de una mala gestión, ¿ya? Las consecuencias de una mala gestión del proyecto. Entonces, se generan las adicionales. Dice ahí, no considerar en el expediente técnico ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable como también necesaria para dar cumplimiento de la meta prevista, ¿no? Entonces, vas a tener, siempre y cuando sea por culpa del proyectista, por deficiencia de expediente técnico, pues el adicional es una consecuencia clara. Pero hay ocasiones que son vicios ocultos, que son propias del expediente, son también riesgos imprevistos, que no tienen la culpa de nadie, no es imputable a ninguna de las partes, y tiene que ser otorgado automáticamente. Es que, por ejemplo, en las calicatas que te manda el expediente no encuentras roca, no hay, pero cuando estás en la ejecución te encuentras con buen trazo de rocas. Eso pasa de repente para carreteras en apertura. Van a ser carreteras, aperturando una carretera, por ejemplo, en la sierra. El suelo, las calicatas que haga de repente la parte de corte, no son las calicatas que va a ser para la rasante o subrasante. Es la parte de condición de terreno y no es la misma que la parte de abajo. Si hablamos de un perfil longitudinal. Entonces, ahí es un viso oculto. ¿Por qué? Porque no estuvo considerado. No es tu culpa tampoco. No vas a hacer, pues, no estuvo contemplado, ¿no?, en tu proyecto hacer de repente excavaciones profundas, ¿ya? Para determinar el tipo de suelo y generar, pues, esta identificación y poner tu partida correspondiente. No te puso las condiciones la entidad, ¿no? Entonces no tienes la culpa como proyectista. Son vicios ocultos que tienen que de frente generar el procedimiento de prestaciones adicionales. Estos son los causales de acuerdo al decreto supremo de la Ley Constitucional del Estado, ¿ya? Partiendo con la directiva del 2020, hay tres causales, ¿ya? Deficiencias en el expediente técnico de la obra, situaciones imprevisibles posteriores al primer contrato, y causas no previsibles en el expediente técnico y que no son responsabilidad de contrato. O sea, ¿cuál es la diferencia? La situación previsible posterior al perfeccionamiento del contrato puede haber de repente que no que se haya dado de repente en el tiempo de la demora, ¿no? Por ejemplo, pasó esto, ¿ya? Firmó contrato para la ejecución de un parque, ¿ya? Pero este parque estaba a pie de una defensa ribereña. Existía un parque, pero con con dos bancas o tres bancas, ¿no? De concreto. No, una creo, una banca y un poste en medio, ¿no? Nada más. Pero la zona era limpia, ¿no? Solamente había vegetales, ¿no? Vegetales, bueno, el gras, ¿no? Gras natural. Entonces, a la hora de ejecutar la obra, fecha de inicio, con la entidad o de repente un externo, dejaron una tremenda roca en medio de esta área de trabajo.
fue una situación imprevisible después de la firma de contrato. Le mandas al proyectista, el proyectista te va a contestar. Acá tengo, demuestro con fotos que el terreno estuvo limpio y no es mi problema. Ya, con eso se salvó el proyectista. Pero de quien haya sido la responsabilidad no es culpa del contratista, solamente le va a tener que hacer la necesidad, ¿no? Porque no es su culpa. ¿Ya? Y otras es causas no previsibles en el expediente técnico y que no son, ya, esos son los vicios ocultos. ¿Ya? Entonces, este es el procedimiento para una prestación adicional, anota la necesidad, el supervisor ratifica en 5 días, mientras tanto en 15 días tiene que presentar el expediente, ese es el tiempo que yo le digo que es muy corto, que tiene que irse planificando desde mucho antes, ¿no? El supervisor le da a confirmar en 10 días, emite su resolución a la entidad en 12 días hábiles, ¿ya? Y tiene que ver dos puntos importantes como la opinión técnica favorable y el informe de viabilidad presupuestal. Pero en la opinión técnica favorable, tanto del pronunciamiento del proyectista o tanto del órgano de la entidad, o sea, el área usuaria. Aunque que te diga que sí, estoy de acuerdo con la aprobación técnica, digo, con la elaboración técnica de la prestación adicional, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces bueno, tenemos bastante, pero vamos a pasar ya a la siguiente, para no demorar mucho. ¿Ya? Vamos a la sesión que corresponde, que no es mucho. Los riesgos en las contrataciones públicas. ¿Ya? Esto es, vamos a ver, bueno, para poder ver la parte central que son las obras, tenemos que también ver otras fronteras. ¿Ya? ¿De dónde viene el problema? ¿De dónde viene esa mala costumbre? ¿De quién? De la misma entidad. La misma entidad es la que realiza este desorden, ¿no? Para que se generen problemas en las ejecuciones. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver, bueno, conceptos básicos. Contratación pública. Ya, toda contratación tiene que ser una organización estatal, ya, municipalidades, el gobierno regional, ministerios, provías, ¿no? El artículo 76 de la Constitución Política dice, bueno, y que la parte estatal, ¿no? Tiene que atender el interés público. No es que sea un interés personal, está pasando de repente en el país. La parte personal es que yo ya estoy con recurso público, estoy generando corrupción. Yo estoy siendo corrupto utilizando recurso público para mi beneficio. ¿Ya? Estoy de repente coluyéndome con alguien, con un contratista o con alguien de repente que me va a favorecer económicamente. Eso no debe pasar. ¿Ya? Pero sí tienes que, si estás contratado para realizar funciones dentro de una organización estatal, tiene que ser ¿para qué? Para atender el interés público. ¿Sí? Esa es una finalidad importante. Vamos a ver qué te dice el artículo 76. Dice, las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos, ya es lo que digo yo, no, se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de obras, sino de bienes y servicios, ¿no? Como el ejemplo que puso el colega. La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la ley de presupuesto se hace por recurso público, ¿ya? La ley establece el procedimiento, las excepciones y la respectiva responsabilidad. Bueno, eso ya lo constituye, ¿no? Los diferentes tipos de leyes respecto a esto, ¿no? Contrato de concesión. A ver, en la contratación pública, en el marco de concesión, existen diversas formas de contratación, ¿no? Contrato de concesión, artículo 66. Contrato de trabajo,
artículo 22 y siguientes, contrato del Estado, contratación del Estado. Contrato, bueno, o sea, contrato de trabajo, yo como alcalde necesito un gerente, ¿ya? Gerente de infraestructura, tengo que contratar, ¿no? Voy a contratar a alguien. Contrataciones con el Estado, es lo que estamos haciendo en las obras públicas, ¿no? Yo, como municipalidad, necesito un colegio, necesito mejorar las condiciones de un colegio que está con 50 años no, con 30 años de vida. Necesito un mejoramiento de ese colegio. Demolición de algunas partes, recuperación de algo otras, de otro módulo y de repente una ampliación de área también. Mejoramiento de ampliación para la institución educativa tal, ¿ya? Pues, ¿qué tiene que ser? Por dos modalidades, ¿no? Bueno, por claro, dos formas de obra, administración directa y administración indirecta, que es la de contrato. ¿Ya? Yo mismo voy a contratar, voy a realizar la obra o te doy y contratas con el Estado, ¿ya? Para que puedas, mediante concurso, mediante procedimiento de selección, para que puedas ganar la ejecución de la obra, tanto servicios o bienes también, ¿no? Eh, Listo. Entonces, si hablamos en el marco de Constitución existen diversas formas de contratación indígena, ¿no? El régimen general de la ley de contrataciones está, aquí estamos leyendo, ya, la ley de contratación del Estado, la 30.22.5 y su reglamento, las directivas emitidas por el OCE también. Las directivas, el lineamiento, por ejemplo, el lineamiento para la gobernadora, también directiva por intervención económica, y también hay otros tipos de directivas, por ejemplo, para la gestión de riesgos, ¿ya? Y que son válidos para la, para la ley de contrataciones con el Estado. En el marco de Constitución existen diversas formas de régimen general de ley de contrataciones, estamos hablando de del criterio, o del criterio subjetivo sobre las organizaciones estatales, y el objetivo es contrataciones para adquirir bienes, servicios, consultorías y obras con cargo a fondo público, ¿ya? En el ámbito de aplicación, con la finalidad de abastecerse de bienes, servicios, consultorías y obras para cumplir con sus funciones. O sea, yo, como político, como funcionario, ¿ya? Tengo que abastecer a la entidad con bienes, servicios, consultorías, como también las obras, para cumplir con mis funciones, como propiamente funcionario se llama, ¿no? Y mi pago, ¿ya? Mi pago, mi función es asumido con los fondos públicos, ¿ya? ¿Cómo hago esto? Mediante un contrato. Es el acuerdo para crear, regular, modificar, asistir o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la ley y el reglamento. La finalidad de la ley de contratación del Estado, ¿cuáles son? Cumplimiento de fines públicos, el cumplimiento de los fines públicos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la necesidad de un saneamiento de agua potable, ya que cierto sector no tiene agua potable, generan enfermedades, no tienes postas médicas o centros de salud, ¿no? No tienen, no hay, generan muertes, ¿no? Conexión de un pueblo con otro pueblo. De repente no hay, no hay ni siquiera ni una trocha, ni nada. El transporte es caminando. Entonces, ¿cómo puedes generar un progreso en la población si es que no hay carretera, no hay una conexión entre estos pueblos? ¿Ya? Son los fines, cumplimiento de sus fines públicos. Maximizar el valor de los recursos públicos, ¿no? Por ejemplo, cuando haces los famosos perfiles, ¿no? En el invierte.pe se encarga de revisar, ¿no? Y maximizar el valor del recurso público en
ver más por la necesidad para que se cumpla el fin público y ver cuál es la mejor opción que esté balanceado entre la calidad, ¿no? Calidad, el presupuesto y el tiempo. Contrataciones oportunas y en mejores condiciones de precio y calidad, es lo que menciono, ¿no? Precio, calidad y tiempo. Promover la actuación, bajo el enfoque de gestión por resultados, ¿ya? Gestión por resultados. Ese también es otro tema a tratar, ¿ya? Repercusión positiva en condiciones de vida de los ciudadanos. Es lógico. Por ejemplo, dice algunos, estamos hablando de una época de los 90, algunos chiclarianos se acuerdan de aquellas épocas de los 90, donde existía un alcalde X, ¿sí? Que dejaba bien ordenada la ciudad y desde ese entonces la ciudad no ha sido la misma. Ahorita hay contaminación, desorden, delincuencia y otras cosas. Entonces, al no hacer buenas gestiones públicas, ¿ya? Buenas gestiones públicas de sus representantes políticos, sus alcaldes y sus funcionarios, o regidores también, ¿no? Empieza a haber más bien una repercusión negativa, ¿no? Malos conceptos, malas famas, como se le llama, ¿no? Entonces, los ciudadanos tienen menos condiciones de forma de vida. ¿Y qué pasa? Enfermedades, ¿no? Delincuencia y otros delitos más que existen hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son los actores en la contratación pública? ¿Ya? Vamos a ver. La entidad, el proveedor y externos, ¿sí? Vamos a ver uno por uno. Del sector entidad, tenemos el titular de la entidad, el área usuaria de la entidad, que se encarga de velar por el cumplimiento de lo que se estén disponiendo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del área usuaria de una ejecución por administración directa, es el área de obras, ¿no? La oficina de obras, para ejecuciones de obras por administración directa. Si hablamos de obras por contrata, el área usuaria viene a ser la gerencia de, de supervisión, ¿no? Y bueno, donde están los coordinadores de obra, los administradores de contrato, o también llamados los monitores de obra, ¿sí? Órganos encargados de las contrataciones de la entidad y órganos encargados del procedimiento de selección de la entidad. Bueno, es la parte administrativa, ¿no? Por ejemplo, abastecimiento, ¿sí? El área de abastecimiento, el área de las licitaciones, o bueno, el procedimiento de selección, que se encarga, bueno, de, de dar pues las bases administrativas para las convocatorias de todo tipo, sea bienes, servicios, obras o consultorías, ¿sí? ¿Qué más? Otro, otro actor en la contratación pública viene a ser el proveedor, ¿ya? Proveedor es otro protagonista para tener ese sector privado. Pues él es el participante, el postor, contratista, subcontratista, ¿sí? La empresa privada que quiere trabajar, ¿no? Mediante la presentación de su propuesta y de acuerdo a la evaluación determinada, ¿sí? De la entidad, pues puede ganar la buena, ¿no? Puede ganar la buena. Entonces, es el proveedor también, es otro actor, ¿ya? Externos. Dirección General de Abastecimiento, Perú Compras, Sistema Nacional de Control y a la Ciudadanía y el OCE. El OCE es la que nos apoya a nosotros con unas directivas, nos apoya también con las opiniones, ¿no?
nos apoya, este actor externo nos apoya en interpretar, ¿no? Interpretar el reglamento o guiarnos para una correcta ejecución de obra pública. ¿Cuáles son los principios? El principio de una contratación, ¿ya? Es eficacia y eficiencia, transparencia, vigencia tecnológica, libertad de concurrencia, publicidad, sostenibilidad, igualdad de trato, competencia y equidad. ¿Ya? Entonces son todos los principios de una contratación. Y de acuerdo a esto, vamos a ver ya el riesgo, ¿ya? Desfavorable para el logro de los objetivos institucionales. ¿Ya? Cuando hay riesgos en contrataciones, es algo desfavorable, ¿no? O sea, no te va a generar un impacto negativo. De repente haces un convenio, ¿ya? Con un ministerio, digamos, de vivienda, ¿sí? Es un convenio, y en un convenio, solamente por el bienestar, entre comillas, de la población, haces un convenio donde te ponen una cláusula, la entidad tal o la municipalidad tal se encargará, ¿ya? Se encargará de asumir los gastos de reajustes y o prestaciones adicionales, firmas como parte del convenio. Entonces, es un riesgo en el cual no te diste cuenta, no quisiste, hubo corrupción o algún tema, ¿no? Pero al final eso no salió. ¿Qué pasó? La obra hubo adicionales, hubo cobros reajustes y no, a las finales no fue la obra nunca se acabó. Es un ejemplo desfavorable para el logro de objetivos institucionales. Posibilidad de incurrir en pérdidas, ya es una posibilidad de incurrir en pérdidas, por ejemplo, la administración directa, una obra, tienes un expediente en la cual tiene bastante deficiencias, si tienes un residente que no tiene experiencia, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Pues este residente tiene la máxima posibilidad de generar gastos, o también por tener un expediente técnico mal hecho, gastos sobre gastos, ¿ya? ¿Cuál es la posibilidad de que incurran pérdidas? Pues bastante, ¿no? Bastante. ¿Por qué? Porque vamos a ver, de repente te calcula 100 bolsas de cemento, pasa la obra, calculas el metrado, son 300 bolsas de cemento. ¿Dónde sacas ese presupuesto? Ya tenías un presupuesto determinado para ejecución por administración directa. Entonces, situaciones similares, ¿no? Ocurrencia de acontecimientos externos, deficiencias, fallas, inadecuaciones de los recursos humanos, procesos, de tecnologías y de infraestructura. Según parte de la ISO 31000, vamos a ver, es un riesgo, es un efecto de incertidumbre sobre los objetivos y el evento, la ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. ¿Ya? Ya por terminar, vamos a continuar, falta poco ya. Los riesgos se pueden generar por influencia del entorno de la entidad inherentes a las actividades de la organización. Por ejemplo, en la influencia los genera la naturaleza a una organización como lluvias, inundaciones, terremotos, epidemias, virus y muchos otros. O sea, son situaciones del entorno, ¿sí? Del entorno de la entidad. No es imputable a nadie, ¿no? Es algo que pasó y te va a perjudicar, ¿sí? Inherentes a la actividad de organización, por ejemplo, se lo generamos a la naturaleza como la contaminación de las aguas, el aire, entre otros, que afectan a vamos a ver, contaminación de las aguas, en el caso de agente minero, ¿no? No, agente minero no, sino las situaciones de las minas, ¿no? Hay poblaciones
de que generan enfermedades, ¿ya? Por el trabajo, la aceptación del trabajo de las minas, ¿no? O también, por ejemplo, en situaciones de estas petroleras, ¿no? Empresas, de repente, en partes de selva, donde sacan la materia prima, ¿no? Para procesarla. Entonces, en esa población, de repente, al generar extracción o también el riego en la zona de repente una zona eh, que está de un lago, por ejemplo, ¿no? Va a contaminar animales, personas, ¿no? Y son agentes que prácticamente está muy aparte de la entidad, pero son afectados para los fines que tiene la entidad para su objetivo final, ¿no? Y riesgos relacionados al ciudadano, falla en procesos o accidentes. Fuente de riesgos, tanto internas como externas. ¿Ya? La fuente de riesgo por sí solo, en combinación con otros, tiene el potencial de generar riesgo. Por ejemplo, ¿cuáles son las externas? Hay internas y externas, ¿verdad? Las externas, las políticas económicas, medioambientales, sociales, tecnologías, culturales y legales. Por ejemplo, aspectos externos a una entidad donde pueden producirse accidentes, corte de luz, sismos, incendios, problemas políticos, ¿no? Por ejemplo, la entidad tal necesita invertir para su población una cierta cantidad de dinero, pero la parte de la base, ¿no? La capital, Lima, no, en su entidad correspondiente, no tiene la inversión suficiente para cumplir el objetivo de tu municipalidad. Necesitas un colegio, necesitas de repente agua potable, necesitas un alcantarillado, ¿no? Pero no hay un financiamiento, ¿no? Por problemas de repente políticos por parte del Ejecutivo, ¿no? Problemas económicos, de repente hiperinflaciones que hubo en su momento, ¿no? En los 80, medioambientales, por ejemplo, si estamos en un lugar anteriormente se respetaban las estaciones climatológicas, pero ahora ya hay sectores donde se sobrepasan las fechas de las estaciones y, por ejemplo, el calor de repente estaba para 3 meses, se amplía hasta 5 meses. Calor, tanto sí también para el invierno, se, se puede potenciar un poco más y genera un retraso, ¿no? Y involuntario. ¿Por qué? Porque hay enfermedades, incomodidad por la misma población, ¿no? Entonces, genera pues ahí una situación externa en las contrataciones públicas. Lluvias, obras públicas, las lluvias pues es algo que no te deja realizar nada, ¿no? Internas. Aspectos internos como contagios, reclamos, por ejemplo, ya, tenemos personal, infraestructura, procesos, tecnología, estructura organizacional, cultura organizacional, económicos, normas y directrices. Eso ya es parte de manera ya propiamente de los actores de estas entidades. Entonces ya viene a ser riesgos propios dependiendo de la gestión que hagas. Dependiendo de la gestión que hagas, se va a generar este tipo de riesgo. El riesgo inherente es el riesgo puro propio de la entidad, ¿sí? Y el riesgo residual es que es luego de aplicar controles. O sea, al mitigar un riesgo, sabes que te va a pasar, ya lo minimizas
y empiezas a controlar, ¿ya? Con controlar. Por ejemplo, lo que hizo el OCE con el nuevo lineamiento de obras, por ejemplo, claro, las obras para el lanzamiento de cuaderno de obra digital, fue un boom, ¿no? Pero ya estuvo preparado diciendo de que si no hay en lugares conectividad a Internet, se hará el procedimiento para el acceso a cuaderno de obra en físico. Punto. Entonces, se hizo de un riesgo grande a uno pequeño. ¿Sí? Identificación de riesgos, contexto estratégico, caracterización de cada proceso, análisis diferente a los factores internos y externos que pueden generar riesgos. Identificación de riesgos, vamos a hablar sobre bueno, análisis de objetivos estratégicos, identificación de los puntos de riesgo, identificación de las áreas de impacto, identificación de las áreas de factor de riesgo y la descripción del propio riesgo. Hay varios tipos, ¿no? De que hemos mencionado, y también los operacionales, tecnología, los financieros. Los riesgos financieros, liquidez, pérdida económica, riesgo de inversión, tasa de interés, las inflaciones siempre son problemas, ¿no? Las inflaciones son problemas ¿no? que prácticamente es de la misma gestión de parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Eh, y también del legislativo. Riesgo de tecnología, riesgo de información, riesgo de errores, inconsistencia en la actividad de sistemas, seguridad informática. Bueno, cuando pasa y se cae de repente las señales, pero son situaciones que son, pasa en pueblos, por ejemplo, ¿no? Hay lugares, no hay conectividad, o de repente depende de un operador, ¿no? Se genera un caos de tecnología, se cayó la antena, por ejemplo, se cayó la antena, ¿y qué pasa? La gente no se puede comunicar, no solamente por situaciones tecnológicas de distracción, entre comillas, sino por necesidades, información para el colegio, información que se realiza a diario para las funciones que realizan en las municipalidades, en las gobiernos regionales, ¿no? O también cuando hackean las entidades públicas toda su información confidencial, ¿no? Entonces se empiezan a tener seguridad informática. Y bueno, estos tipos de riesgos que son varios, pero son importantes para generar y considerarlos en una contratación como esta, ¿no? Riesgo de incumplimiento de una contratación pública. Claro está, las paralizaciones, ¿no? Lo que pasó en la administración directa, ¿cuál fue su plan de respuesta? Generar una directiva para las obras por administración directa, directo al grano. ¿Quién lo hizo? Contraloría. Otro riesgo, corrupción, ¿no? Genera atraso, delincuencia y todos los defectos que puede tener una persona. El riesgo de entregas tardías por desconocimiento del proceso de contratación pública. Claro está, a veces no tienes el conocimiento de los plazos, contratas con el Estado, ganas de casualidad, entre comillas, ¿no? Y pues no tienes en claro las condiciones técnicas de, de acá del Estado y empiezas a generar complicaciones como entregas tardías, ¿no? Y bueno, para finalizar, positivo aplicarlo esto institucional, individual y profesional, ¿no? Institucional es para toda la entidad pública, individual para que tú propiamente tomes decisiones positivas para el interés público y como profesional la interacción con los ciudadanos cuando hace de repente conferencia de prensa, comunicados frente a la población, a la ciudad, al distrito, provincia que está. Bueno, finalizamos esta sesión, ¿sí?